Continuando con el derecho procesal penal, vamos a hablar un poco sobre la historia del derecho procesal penal. El derecho procesal penal no es algo nuevo, no es algo de reciente data, sino que más bien ha ido evolucionando y podemos entender o quizá hablar que los primeros antecedentes los vamos a encontrar en las civilizaciones antiguas, donde hay un profundo sentido mágico religioso, donde creemos que la justicia viene de Dios. Es más, esto se mantiene casi hasta la Edad Media, donde se creía que el rey, al ser un ser divino elegido por un ser supremo, a su vez sus decisiones también venían bendecidas de esto. Es por ello que existe una lógica de tabú, es un tema secreto, guardar, saber por qué una decisión es justa o no es justa, y cómo es que surge después la venganza privada frente a la comisión de cualquier hecho, ¿no? Cómo es que una persona, cuando siente afectado su derecho, bajo su cosmovisión de lo que es un derecho, busca directamente vengarse de la otra parte, con lo cual se establecen consecuencias no solamente para la persona que comete el delito, sino más bien para toda la familia, para todo el clan, para toda la tribu, situaciones que van motivando probablemente la búsqueda o la lucha constante que generan las guerras durante las civilizaciones antiguas. Digamos que ese es el primigenio antecedente histórico de lo que va a ser el derecho procesal penal. Luego ya, después de esta lógica mágica religiosa de quién condena, quién sanciona, pasaremos ahora bien nosotros a las primeras limitaciones a la venganza privada. Entonces, una vez en el cual ya hemos visto que existen las guerras, que yo creo que estoy equivocado, que viene la venganza privada y demás, se habla o se establece un sistema de proporcionalidad al daño sufrido. Y comienza la ley de talión, ¿no es cierto? Ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? De tal manera que a razón del daño sufrido tiene que ser el daño que yo produzca como sanción a esta comisión de este delito, por decirlo así. Ya luego viene el Código Hammurabi, la ley de las 12 tablas, la ley mosaica, donde ya establecen más bien ya un sistema de justicia. Ya encargan a una persona que se va a administrar justicia, encargan cuál es el perfil de esta persona, entre otras cosas. Luego ya más bien seguimos avanzando y llegamos al Imperio Romano, la cultura romano-germánica de la cual nosotros hemos adquirido muchas de nuestras corrientes jurídicas, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente en Roma fue quien se organiza por primera vez todas las ramas del derecho, ¿no? Es por eso que tenemos el Código de Justiniano, donde se establecen ya las primeras estructuras del ámbito jurídico civil, pero a su vez organiza ya todo el cuerpo de leyes, ¿no? Y en el famoso digesto, que es donde se va a recopilar los comentarios a cada una de las ordenanzas que se emitían dentro del derecho romano, va a representar un gran avance porque podríamos decir que fue en Roma donde se producen las primeras codificaciones que con el tiempo se irán arrastrando hasta la fecha. Y es justamente esto el antecedente que va a copiarse inicialmente en Europa continental y posteriormente ya con el desarrollo de la investigación o en todo caso que con el proceso de invasión en América Latina va a trasladarse ya en lo que después llamaremos leyes de Indias y otras, ¿no? Con eso pasamos ahora a la Edad Media, ¿no es cierto? Desaparece el Imperio Romano, pero no con eso sus antecedentes, porque ya esta lógica de los códigos ya se había mantenido del Imperio Romano y se traslada a Europa. Empiezan las invasiones de los bárbaros y se fortalece la lógica del señor feudal. ¿Qué pasa? En esta idea de los feudos, se entendía que los feudos estaban representados por una autoridad que también estaba elegida por cierta divinidad. Hay una mezcla del contenido de las civilizaciones antiguas y a su vez de las famosas sanciones del digesto de la época del Imperio Romano, con lo cual se va a fortalecer al señor feudal a través de disposiciones establecidas en una norma, que puede ser llamada un código, pero a su vez se mantiene la lógica de la bendición de un ser supremo, que es el que va a legitimar la autoridad del señor feudal. Con esto trasladamos y avanzamos hasta el derecho canónico, y el derecho canónico ya empezamos con el primer sistema inquisitivo, donde delito y pecado se van a homologar. Establecemos la hechicería, la blasfemia, comer carne en cuaresma, entre otros, nos van a permitir saber que esos hechos van a ser delitos. La primera tipificación de un hecho antijurídico, un hecho contra el sistema, el pecado se convierte en delito. Y establecemos para ello un proceso inquisitorial, donde va a primar conseguir la verdad por la persona que comete. Para eso voy a establecer penas como el fuego, la espada, la tortura, la horca, etc. ¿Para qué? Para conseguir la verdad en principio y luego a su vez para sancionarlos. Este proceso es, digamos, el antecedente más remoto al sistema inquisitivo. Luego de agotar el derecho canónico pasamos a la Carolina, que es la Constitutio Criminalis Carolina, que es el primer código de procedimientos penales, porque aquí vamos a integrar por primera vez en un documento
un código penal, un código de procedimientos penales y una organización de tribunales. Ya hablamos de un sistema de justicia penal. Se incluye analogía, la pena de muerte, en aquellos supuestos de comisión de hechos muy graves. Y se establece que el objetivo, además de la pena, es la intimidación, cosa que hoy por hoy ya está dejada de lado. Sin embargo, con este código Carolina que vamos a llamar nosotros, se establece que la finalidad de la pena va a ser la intimidación. Y para ello establecemos un procedimiento donde lo principal es entender que la actividad punitiva, la actividad de sanción del Estado, está a cargo del Estado, no hay nadie más, es privativo de cualquier otro fuero. Desaparece la lógica de un sistema composicional o privado donde estábamos dejando la administración de justicia a cargo de fueros como el fuero canónico. El Estado es el único legitimado para administrar justicia. Y es así como posteriormente eso se traslada al derecho germánico y se admite ya otros supuestos donde ya no solamente vamos a sancionar a la persona que ha cometido un delito, sino también aquella que ha tenido la intencionalidad y ha realizado actos concretos para cometerlo sin necesidad de alcanzar la finalidad del hecho delictivo. Una vez agotado la Carolina, pasamos a la siguiente etapa, donde ya pasamos al derecho liberal de Beccaria. Beccaria comienza a cuestionar justamente si estas penas que buscaban por finalizar la intimidación resultaban necesarias. Si es que en realidad el rol del Estado era intimidar a sus conciudadanos cuando aparentemente cometan un delito. Y es así como se discute probablemente si es proporcional el delito a una pena y se comienza a establecer hasta dónde debe llegar la participación del Estado en la imposición de las penas y con miras a qué cosa. Aquí empezamos a hablar de la famosa prevención general, prevención especial, los diferentes o los diversos tipos de penas existentes en todo caso en el medio. Y con ello ya después terminamos aterrizando ya en las corrientes modernas que desarrollaremos más adelante. Muchísimas gracias.